Vago Producciones. Bienvenidas a Típicamente, el podcast donde yo, Alonso Zárate y Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica. Pondremos en duda todo lo que ya sabes y te daremos más trastornos que respuestas. El día de hoy el tema es... Aceptación radical. Ok, Aceptando andamos. Ay. aceptando ando. Aceptando ando. ¿Te ha tocado vivir una experiencia personal que hayas tenido que aceptar radicalmente? Amanecimos bravas. Ah, me decimos las. Sí, pues sí. Ah, bueno, la que sigue. Siguiente pregunta, por favor. ¿Quieres compartirlo? Sí, Ok. pues hace que en 2020 fue la pandemia, ¿no? Cuando inició. Sí. Yo estaba trabajando en una empresa, era un buen trabajo, no estaba enamorado del trabajo, pero tenía buen sueldo, trabajaba a mediodía de lunes a viernes y un sueldo pues competitivo, digno, mínimamente. Comía 2 veces Ajá, ya, oye, al 2 día. veces. No, y estaba pues bien ahí en ese trabajo, relativamente. Luego si hablamos del burnout, pues por ahí también puedo hablar de eso. Sí. Pero bueno, el punto es que a los 3 meses, creo, de estar en esa empresa, me despidieron en plena pandemia. Entré a trabajar una semana antes de la pandemia, duré 3 meses de la pandemia trabajando y luego me despidieron. Y fue mi primer despido, nunca me habían despedido y pues me quedé sin chamba. Entonces fue como aceptar que por primera vez en mi vida estaba sin trabajo, no por mi culpa, sino porque pues así había sucedido. ¿Y notaste cuando hiciste este trabajo de tener que aceptar pues tu realidad, lo que había sucedido? O sea, ¿hubo una diferencia? Sí, un montón, pues creo que muchas veces te gana como a lo mejor la preocupación, ¿no? De qué voy a hacer Mm, y también el qué hice, ¿no? La rumia, o sea, ¿por qué pasó esto? causas. Y en el momento en el que aceptas como tal ese momento en el que estás, el sufrimiento, esto que nos dicen, ¿no? Del dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Ujú. eh, creo que disminuye un montón. O sea, no va como a quitarse lo que estás pasando, pero también decides cómo llevar eso que está pasando. Entonces sí marcó una diferencia en cómo lo manejabas antes de aceptarlo y después de aceptarlo. Ujú. Interesante la magia de la aceptación. ¿Y tú? ¿Yo qué? Pues sí, también. Estaba pensando en, pues en la maternidad. Ya lo hemos dicho. Soy mamá. Y creo que una parte difícil de aceptar para mí fue el verme pues envuelta en todos los cambios que conlleva la maternidad, sobre todo la parte de invertir mucho tiempo en el cuidado de ese ser humano indefenso. Entonces inviertes mucho tiempo cuidándolo y empiezas a, pues sí, a dejar de hacer lo que solías hacer. Por ejemplo, dejé de ver a mis amigos o dejé de tener o salir con mi pareja, pues. Allá me están haciendo la señal de tomar. Sí, también dejas algunos vicios. No Entonces, como Alonso, va a decir. no como Alonso. Miren, yo ya acepté Juzgando. radicalmente que tengo un problema. Mi alcoholismo. Y ahora es feliz. Ahora ya no sufro. Y ahora estoy borracho y no siento nada. Tengo un problema, pero no sufro por eso. Ajá. Mm. Entonces, pues sí, también como dejé mi vida atrás, también puse pausa a mis actividades laborales, entonces en algún momento sentí que como mi yo profesional ya no estaba, ¿no? Y entonces yo me tiraba mucho a esto de, es que entonces para qué estudié tanto, y luego era como, pero es que también quería ser mamá. Bueno, era ahí como una lucha, justo era eso, siempre estaba luchando con lo que pensaba, con lo que sentía, me sentía como con la responsabilidad de estar con mis amigos, pero la responsabilidad también de que pues tenía a alguien a quien cuidar y que necesitaba de mí 24/7, ¿verdad? Empecé como a luchar contra lo que yo era, cómo me definía, entonces
llegó un momento en donde pues me cansé, ¿no? Pues de tanta lucha, de tantos deberías, de tantas cosas que yo tenía que hacer o que había dejado que hacer y que sentí perdidas. Entonces comencé a aceptar mi nueva realidad. Mi realidad donde también era importante mi bienestar, generar conductas de autocuidado, el cuidarme siendo mamá, cuidar a esta cría indefensa y, y como que solté, como que dejé de pelear y dije, esto no va a ser para siempre, un día voy a retomar las cosas que solía hacer antes, pero ahorita esto necesita más de mí, empecé a relajarme más, empecé como a disfrutar lo que hacía, disfrutar más como la parte de la maternidad y poco a poco me di cuenta que entre más aceptaba lo que hacía y lo que era, más mejor me sentía y más aprovechaba a las personas que tenía cerca y cada cosa que hacía. Entonces, también estuvo bien chido porque después poco a poco recuperé lo que había dejado, ¿no? Entre comillas, que había dejado. Y después mis amigos empezaron a ir a la casa, a convivir junto con mi maternidad. Y después pude intercalar mi vida profesional con la maternidad. Y fue como de, ya ves, o sea, no pasaba nada, era una etapa, eran momentos y ahora vienen estos cambios. Y fue lo que tuve que aceptar radical, pues que tenía que dedicarme a cuidar a un ser humano 24/7. Lo disfruté, estuvo chido, regresé, generé los cambios que yo quería generar. Y estuvo bien chido, todo salió bien. Bueno, está saliendo bien. Sí, ahorita que te oigo hablar, creo que también es que descuidamos como el momento presente, ¿no? O sea, que Sí, muchas veces estamos pensando en lo que puede pasar o en lo que va a pasar y nos olvidamos de lo que está pasando. La sí. aceptación, a mí se me viene pues como la frase de poner los pies en la tierra, Ujú. ¿no? Y no bajo la idea de irnos como fantaseando, como en hacernos castillitos en el aire, sino bajo la idea de deja de pensar en lo que puede pasar y Ujú. ve lo que de hecho está Está pasando. pasando. Sí, sí es verdad. Y saber que pues todo cambia, todo se modifica y Ujú, está bien y tienes que disfrutar como cada cambio y cada etapa en la que estás. sí. Ah, bien, dime, dime. Digo, nada más porque aparte, como que nos quedamos en la idea de que así va a ser Para siempre, ¿no? O siempre. sea, que es para siempre Sí. y lo siento, pero nada es para siempre. Entonces es Y su eso, relación, ajá, tu pareja va a ser para te siempre. va a dejar algún día. Córtalo, Tú primero, córtalo antes de que te Tú deje. primero. Más vale dejar a que te deje. No, pero es eso, pues, como reconocer que las cosas cambian y también luego pasa eso, por estar pensando en el futuro, luego volteas al pasado y dices, esto estaba muy bien y no me di cuenta, ¿no? Entonces pues bueno, voltea a tu presente y disfrútalo Ujú. dentro de lo posible, pues. Sí, claro. Bueno, encontramos también, hablando del concepto de aceptación radical, que pertenece como a ciertos tipos de terapias. Ujú, Por ejemplo, lo encontramos en terapia DBT, bueno, DBT, y se busca eso, como aceptar radicalmente lo que somos, incluso con eso que no nos gusta. Con ese, bueno, incluso pienso como las personas que ya tienen un diagnóstico, el aceptarnos con ese diagnóstico, aceptarnos con esas conductas que no nos encantan, que son indeseadas, que no están chidas o que no están cómodas, es aceptarnos con eso también. Porque entre más aceptación hacemos, pues entonces más nos exponemos a nuestro malestar. ajá, De hecho, una de las estrategias que, por ejemplo, se utilizan en terapia cognitivo-conductual en asuntos de ansiedad o de fobias es la exposición. Esto significa, pues así literal, exponerme ante eso que me genera ese malestar. Entonces, la aceptación, por ejemplo, desde la terapia de aceptación y compromiso, tiene esa función, exponernos, porque cuando yo acepto, entonces yo no modifico lo que está pasando. Yo pues permito que suceda y es una forma de exponerme. ok, Por ejemplo, pensemos como en quien tiene dificultad para socializar, ¿no? Para crear relaciones interpersonales. Entonces, yo no interactúo con mis amigos porque me da miedo, porque tal vez creo que no soy suficiente, que me van a criticar, que me van a juzgar, o que no soy lo suficientemente entretenido, los voy a aburrir. Entonces, justo la aceptación entraría para que
o sea, aceptes lo que estás pensando, lo que estás sintiendo Ujú. y puedas ir a esa reunión a la que te invitaron, Sí. ¿no? Que puedas estar ahí tolerando el malestar, tolerando la incomodidad, la ansiedad que te esté generando, aceptar que esté ahí sin cambiarla, sin juzgarla, sin intentar modificarla o quitártela, sino permitir que esa ansiedad esté ahí. Justo también algo importante es tener en cuenta nuestros valores. Eso significa qué es lo que es importante para mí. Por ejemplo, en este caso para mí es importante, Pistear. pues, pistear, por Ajá, ejemplo. ok. Crear buenas relaciones con mis amigos. Tenerlos Pisteando. cerca, pisteando. Ok. Ya vimos cuál es el valor de Está bien. Pistear y Ajá. convivir con mis amigos y estar con ellos. Pisteando. Entonces, sí, ponerme hasta estar con ellos, entonces yo voy a aceptar mi malestar porque tengo un objetivo. Sí. Y mi objetivo es crear relaciones interpersonales, estar Con en el contacto alcohol. con ellos, llevar una mejor relación con el alcohol. ¿Nunca te va a abandonar? No, nunca. Y al contrario, Las te va a personas, desinhibir. Entonces, el Alonso me chiste es agrada. tener eso. Punto para el alcohol. Punto para el alcohol. Si tienes una adicción, no veas esto. Por favor. Hubiéramos abierto el episodio con Un eso. social disclaimer. Disclaimer. Lo podemos poner, ¿eh? Ok, Ah, bueno. porfa. Si tienes alguna adicción, sobre todo al alcohol, por favor no veas el siguiente episodio. O sí, velo. Con Aceptarlo. mayor razón, acéptalo. ¿Qué decía? Entonces es como tener este objetivo muy claro para poder, poder sobrellevar ese malestar a través de la aceptación. Digo, por ahí, a lo mejor me adelanto un poquito en el tema, pero también el hecho como de debatir o de negar, ¿no? Estos pensamientos incluso aumenta Ah, el malestar. Entonces, por ahí el ok. hecho de aceptar, pues va a eso también, a disminuir lo que decía, ¿no? El sufrimiento. O sea, Ujú. disminuir esa idea y pues también recordar que las emociones no son para siempre. Entonces, en algún momento se va a pasar, que justo es la exposición, ¿no? O sea, en algún momento llegas a lo más alto de de la ansiedad en este caso, y de ahí pues ya no puedes subir porque ya estás en lo más alto. Sí, Por lo tiene que tanto, ¿qué bajar. le queda? Pues bajar. Exactamente, sí. Y ahorita que dijiste eso de debatir, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual se usa mucho como este debate, Ajá. como de buscar que la lógica o lo racional en Ajá. el contenido del pensamiento, ¿no? A ver, ¿qué lógica o qué tan racional es pensar Todos se van a burlar de mí. que todos van a hablar de mí? Exactamente. Y entonces ahí te estás como intentando sacar una respuesta pues más elocuente, más apegada a la realidad, ¿no? En cuestión de la aceptación, no necesariamente debatimos con el contenido, sino solamente vemos la función, a ver qué está haciendo este pensamiento, qué me está provocando o para qué lo estoy usando. Por ejemplo, bueno, cada vez que yo no me quiero, que yo me alejo de mis amigos porque me siento ansioso, entonces pues digamos que es una sensación placentera porque pues no me Disminuye, expongo, ¿no? Ajá. no acepto eso y mejor me quedo en mi casa y no salgo y pues también se siente cómodo. Aunque después haya consecuencias a largo plazo como, maldición porque no fui, ya nadie me quiere hablar o Ya ya no me nadie me invitan, invita. ajá. Ajá. Entonces, digo, ambas terapias son muy funcionales y tienen mucha evidencia científica, entonces tanto se complementan, de hecho, podemos en su momento quizá actuar con más aceptación y Ujú. decir, bueno, a pesar de que me siento mal, voy a salir con ellos. Y tal vez en otros momentos que no funcione, entonces me puedo poner a debatir con, a ver, ¿por qué no quiero ir? ¿Es de verdad 100% probable que se van a burlar de mí o que voy a ser aburrido? Y entonces hacer este debate. Entonces pueden ser dos complementos muy buenos. Sí, digo, en tu caso 100% te vas a burlar de mí, pues. O sea, Bueno, sí. Pero pues eso está chido. ¿Sí te gusta? sí, para ti. Ay, como si tú no te burlaras. Cállate. Los dos somos iguales. Bueno, entonces también bueno, estaba como buscando ahí unas cosillas en relación a eso y hablaba como cómo aceptar, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Sí es bien molesta, sí es súper incómoda y nos frena a hacer cosas. Entonces encontré en un artículo que decía que el objetivo no es extinguir la ansiedad, sino conseguir avanzar en cualquier situación en la dirección de nuestros valores, lo que Ujú. yo decía. Eh,
porque el intento de supresión de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones o sensaciones nos va a llevar a aumentar su frecuencia o su intensidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es aceptar plenamente y suponer que se va a vivir con ello, sin querer cambiarlo o sin hacer absolutamente nada para modificarlo. Supone conocerlo, abrirse a experimentarlo sin restricciones. También supone seguir con el propio proyecto desde la experiencia, es decir, sin renunciar a nuestros valores, o sea, a eso que es importante para mí, solamente porque el sufrimiento esté presente. Ok, ajá. Es decir, yo no me voy a frenar a pesar de que me esté causando un malestar. Yo lo voy a hacer porque es importante para mí. Es como esto que te dicen, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Ándale, ajá. O sea, no te lo quites, pues. O sea, ve y ten miedo mientras lo haces, porque entre más controlas, entonces el problema aumenta, ¿no? No lo va a solucionar, porque el control nunca va a ser la solución, sino, pues es el problema como tal. Y creo que ahí es esto, ¿no? O sea, la aceptación viene como al contrario del control. O Ajá, sea, en realidad el control es una idea muy falsa, o sea, que nos creamos de alguna manera sí. para sentirse certidumbre. Y la aceptación supone lo contrario, pues, Ujú, abrirte a la incertidumbre, a lo que puede pasar y a lo que ya está pasando. ujú. Sí, como, pues, a ver, experimenta, a ver cómo te va. Que también me hace pensar como en esto que decimos de, bueno, cuando me sienta mejor, voy a empezar a hacer esto, ¿no? Cuando no me sienta tan ansioso, ya voy a poder hablar con los demás. O cuando sea lunes, Voy a empezar la voy a dieta. empezar la dieta. Ya me lo se los prometo. Yo voy a empezar a hacer ejercicio. O cuando yo me sienta bien, voy a buscar trabajo o voy a Ajá. tener una pareja. Y pues ahí, o sea, es justo hacer lo contrario, es a pesar del malestar que pueda sentir, hacerlo. A pesar de que sí tengo flojera o no quiero hacer ejercicio, bueno, si es algo que realmente me importa, pues Ujú. entonces hacerlo con todo y flojera, hacerlo con todo y desmotivación. Digo, por ahí me hiciste pensar como en las personas que de alguna manera o se deprimen, bueno, más bien tienen un diagnóstico de depresión o tienen como estas dificultades, ¿no? Para hacer las cosas porque no tienen motivación. Ah, Y claro. es como de, pues no, es que no necesitas la motivación. Sí, sí. Mucha gente cree que es como, necesito sentirme bien para hacer las cosas, ¿no? Mm, Motivado, tranquilo, alegre o incluso buscar el momento perfecto para hacer las mm, cosas, sí. pero la verdad es que eso no va a suceder. O sea, el bienestar, la tranquilidad y lo demás va a llegar conforme lo haces o después de hacerlo. Ujú. Pero la motivación muy pocas veces en específico sucede antes de hacer las cosas. Pues es justo con las personas, como dices, que desarrollan depresión, es con lo que se empieza, ¿no? Como de Ujú. haz muchas cosas y ya después vemos qué estás pensando y todo esto, ¿no? Es como, Mm, vamos a generar cambios aunque no tengas ganas, ah, aunque se sienta feo. ujú. Sí, y ahorita eh, ahorita que te decía esto como de no negar, pues lo que sentimos, creo que también es importante validar, Mm, validar lo que estamos haciendo, lo que pensamos y lo que sentimos, porque de alguna manera, pues hace sentido, o sea, hace sentido que hagamos lo que hagamos por quienes somos y por cómo nos han enseñado las cosas. ujú, Y también, de alguna manera, esto podría ser como autocompasión, ¿no? O sea, como sí. entendernos y por lo tanto como darnos nuestras palmaditas en la espalda y seguir, o sea, como Mm. facilitarnos un poco el camino. Que también lo utilizan mucho en DBT, ¿verdad? Como Ujú, la validación, que es esto que tú explicas de pues darle el verdadero valor a eso que sentimos, pensamos, que tiene un nivel de importancia, que está ahí por una razón, que si necesitamos algo es por una razón y que está bien. Y es que muchas veces yo he notado que, por ejemplo, en las consultas llegan personas súper invalidadas por hasta por sus familiares, ¿no? Como de, ay, pues es que si estás triste es porque no haces nada nunca. O porque, como porque te deprimirías si solo tienes que ir a la escuela. Y es como de, pues, para empezar, desde ahí ya viene el problema, porque ni siquiera tienes un apoyo ni aprendiste a cómo validarte, a cómo darle esta importancia a eso que estás viviendo y sintiendo. Y empezaron por ahí, empezaron a valorar a sus hijos. no estarían en el consultorio.
Bueno, gracias. Invalídenlos, no, no es cierto. Sí, y también no aprendemos a validarnos a nosotros mismos. Ujú. Entonces también a veces estamos ya sobresaturados de actividades y es como, no, pues más, 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 porque yo no me puedo cansar o no puedo dejar de ser productivo. Y Ujú. desde ahí también empieza esta falta de validación, de darle interés a lo que sentimos o a lo que hacemos. Y es gran parte también de la aceptación, pues, de decir, bueno, pues es que esto es lo que hay, esto es lo que siento y está bien. Bajo estas características cualquiera se sentiría así. Y es que incluso es, digamos que hay como razones, ¿no? O sea, más allá pues de lo que somos, de alguna manera lo que sentimos Ujú. tiene razón. O sea, de estar ahí por algo que sucedió, que a lo mejor no lo sabemos, pero es eso, a lo mejor encontrar la razón para volver o revalidar lo que estamos sintiendo y si no, simplemente decir, sabes que no sé cuál es la razón, pero hay una y Sí, por lo también. tanto me siento así o estoy pensando esto. Y también digo, de alguna manera eso nos conecta con lo que valoramos, o sea, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos también reflejan lo que valoramos. Si algo me duele, pues es porque algo que yo valoro se está dañando. Porque algo me importa. O sea, no necesariamente es pues como esta parte de solo me siento feliz cuando estoy de acuerdo a algo o conforme a un valor. No, pues también me siento triste porque no estoy en contacto o algo así. Sí, porque eso que yo encuentro importante no está, no se está dando. Por ejemplo, lo del trabajo, ¿no? Que tú decías, bueno, tal vez para ti era muy importante Ujú. tener tu trabajo o desarrollarte profesionalmente, no sé. Entonces, ante la ausencia de eso, pues sí hay una repercusión y sí Ah, hay una alteración en tus emociones y en tus conductas, ¿no? Porque justo eso que para ti es importante, pues se está perdiendo. Entonces, uno entendería, por ejemplo, en caso de cuando las relaciones se terminan, porque duele tanto, ¿no? También, porque sí. algo que tú veías como importante o que tenía un valor muy grande en ti, pues se está disolviendo o se Ujú. está yendo. O incluso estas creencias de que tal vez en una relación uno siempre tiene que esforzarse y darlo todo, ¿no? Y cuando tú percibes que no, supuestamente, este, pues te sientes mal. De acá hay el teatrito. Se te cae tu teatrito. Sí. Y eso me hace pensar en la regulación Ah, cierto. emocional. Ujú. ¿Qué es la regulación emocional, Carla? ¿Sí te lo hizo pensar, Carlos? Yo nomás lo pensé, tú dime. Pues es que la regulación justo es lo contrario también del control, porque a veces buscamos o escuchamos estos conceptos de hay que controlar nuestras emociones y es como, no lo haga, compa, no lo haga, por favor. Es más bien aprender a regular, es como cuando estás cocinando algo y Ujú. entonces estás midiendo la flama entre que es una flama alta, media, baja, dependiendo de lo que estás cocinando. Yo no cocino, pero pues yo veo que así hacen. Pero que más o menos vas como regulando esto para que te quede bien cocido o para que te quede bien lo que sea que estés haciendo. Es precisamente eso, es regular, es poner como una valvulita que te diga pues en qué intensidad, cómo, en dónde, cuándo, entender por qué va a estar más fuerte o más bajita. Entonces, regular es lo contrario a controlar. Digamos, es darle paso, ¿no? O sea, controlar Ajá. sería como ceñirlas o ajustarlas a algo y de Ajá. ahí no se sale. Y regular es como saber Ujú, cuándo dejar salir más, cuándo ujú, dejar salir menos. ujú. Pero siempre dándole paso a que Ah, sí, salga. siempre dándole paso, pues también no es como de, ah, porque caerías en el control, pues Ujú. entonces es como aprender a medir dónde sí, cómo, eh, pues sí, que tengas una mejor o una sana expresión de las emociones, eh, dependiendo de dónde estás o de lo que necesites. Ok. O sea que no puedo estar feliz todo el tiempo. No puedes. No. Y si me dicen no te enojes, No, pues te vas a enojar. No, pues no. ¿Cómo crees? caray. Sachi, es como que lo que me dijeron mis papás no es verdad. Como que siempre tengo que estar feliz. No es Ah, cierto. Y si no. estás triste, nomás échale ganas. Eso sí es cierto, ¿no? Sí. Ok. No, es que justo esas expresiones tienen ese objetivo de controlar. Es que cómo vas a estar triste, güey. Tienes trabajo, estás respirando, tienes todo para ser feliz.
Es que tienes trabajo, pues por eso. Este es el problema. Hay a veces sí, ¿eh? Sigue respirando. Otro día más. Otro día más vivo, maldita sea. No, pues es que socialmente nos van moldeando y nos van enseñando para aprender a controlar eso. Entonces, si de pronto tienes una expresión de enojo con alguien de tu familia, es como de, ¿pero por qué? O sea, no te enojes. ¿Eres psicólogo? ¿Por qué te enojas? Uy, ¿Por qué estás tomando? mil y un formas de prenderme. La típica, ¿no? Es el psicólogo y ya se enojó. Sí. Rompo la botella. O tú deberías de saber manejar eso, eres psicólogo y tú ay, Estoy haciendo lo mejor que puedo. rompes algo. Sí, es justo eso, aprender a regularlo. Hay muchas estrategias también para regular nuestras emociones que van desde lo cognitivo, es decir, desde pensamientos, hasta con ayuda de los sentidos, ¿no? También. Como el grounding, ¿no? O Sí. sea, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ah, Y Carla no, así como de, no sé qué Pues, significa, pero voy a ¿cómo decir que sí. La tuya. Te creas. no, bueno, es como esta idea de hacer contacto con la realidad, ¿no? O sea, los Ok. sentidos pues nos centran Ujú. en lo que está pasando fuera y no en lo que está pasando adentro. Ah, ya. Ujú. O sea, es como esto del 5, 4, 3, 2, 1. Ujú. 5 Sí. cosas que puedo ver, 4 que puedo tocar, y Ándale. bla, bla, bla. Ujú. O ponerte a hacer sentadillas, por ejemplo. Bueno, Sí, pues sí, se te puede sacar de si estás a punto de golpear a alguien O tomarte una cerveza, ¿no, o Alonso? tomarte una ajá, chela. ver a qué sabe la cebada. Ajá, experimentar. No, no se A crean, ver. eso es un mal Ah, consejo. Es un mal consejo. sí, es un mal No consejo. la haga, compa. Pues sí, puedes utilizar, como decías, tus sentidos para aprender como a regular cuando ya te das cuenta que ya se está saliendo, te está desbordando demasiado, ¿no? Eso, lo que decías de contar, o no sé, agarrar, Lavarte las lavarte las manos. manos, mojarte la cara, agarrar hielo, meterte a bañar con agua fría, con agua caliente, algo que te ayude a salir de ese estado muy intenso. Y que ahorita que dices eso, regresando también un poco a la validación, me hace acordarme de la gente que hace cutting, No, o sea, que de repente se lesiona. eh, y cuando lo hablas con esas personas, al menos en mi experiencia, muchos han dicho, es que yo de repente siento mucho y necesito algo como que me saque sí. de ahí. Y Ujú, entonces, pues entiendes, ¿no? O sea, ujú. más allá de juzgar que esté mal, que se lesionen, entiendes la función que tiene eso. Tiene Y es sentido. ahí donde lo validas, o sea, pues claro, o sea, si Mm, esto te va a sacar de lo que estás sintiendo o de lo que te puede llevar a hacer esto que estás sintiendo, ujú. pues claro que tiene sentido que lo hagas. Y justo ahí validas como el por Mm, qué lo hace, ajá, no el hacer que lo repita, porque puede ah, ser que sí esté atentando contra su vida, pero sí validas la función de lo que exacto. está haciendo. Bueno, pues bajo estas características tuyas y de la situación, pues se entiende que lo estés haciendo. Y eso no te convierte en una mala persona, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Y entonces ahí es donde puedes dar alguna estrategia de regulación para que, ¿qué? Todo bien, todo bien. Para justo poder aliviar ese malestar, pero con algo que no te haga tanto daño, ¿no? Ah, También con las personas que son borderline o que trastorno tienen. límite de la personalidad que tienen, sí, no que son, que tienen estas características, pues tienen esta dificultad para regular sus emociones y también lo Mm, viven como muy intenso. Incluso pueden desarrollar cosas como el cutting, lo que decías, o cualquier conducta que pueda tentar su vida, realizar conductas de riesgo. Entonces es como, bueno, vamos a darte una, digamos, opción mm, para que puedas liberar eso que sientes, pero de algo que no te esté causando tanto daño. ajá. Y que también, digo, regresando un poco a las emociones, esta parte del control, ¿no? Entender que las emociones son algo involuntario. O sea, el hecho de sentirlas es algo involuntario, no es algo que como tal esté bajo nuestro control. Ujú, O yo no puedo controlar que mi corazón lata, ¿no? Yo no puedo controlar que mi estómago haga la digestión. ujú, Y así yo no puedo controlar que si estoy ansioso me palpite el corazón, o que se me contraiga la pupila o se me dilate. ujú. Entonces por ahí es como eso también, es un poco eh,
darles pruebas a la gente que cree que se pueden regular, Ujú, pues que no. O sea, sí, no es opcional ujú, sentir la emoción. ujú. Y nos lleva a lo que decías, de que negarlo únicamente va a hacer que aumente el malestar. Que se mantenga, ¿no? Que sí, pues que ahí esté, que no se vaya. Porque de alguna forma tiene que salir, o sea, la emoción de una u otra forma tiene que hacer su función, o sea, tiene que llegar a su objetivo y tiene que expresarse, quieras o no. Entonces más vale dejarlo fluir en el momento que está y no que se acumule al grado que pueda ya salir de una forma ya muy aversiva para uno o para los demás. Sí, y digo, solo para agregar, en el TLP, en el border, pues es básicamente como una directriz, ¿no? De todo el tratamiento, la regulación. De hecho, creo que por ahí es como algo que se empieza a trabajar, la regulación como tal, a partir de los diagnósticos de border, porque Sí, es una de las características principales y más notorias de sí. estos casos. Entonces, mucho de lo que se hace con ellos es que aprendan a regular Ujú. las emociones. Sí, para, bueno, primero esta parte de no de revisar que no vayan a hacer algo que atenten contra su vida y que va de la mano con lo que ya decíamos de la regulación, o sea, pueden hacer cosas donde no te quedes tan expuesto o no practiques alguna conducta de alto riesgo y entonces ahí evitas que la persona se cause daño y además lo vas regulando, pues que aprenda formas donde pueda ir manejando mejor lo que sea que sienta. Ujú. El poder de las emociones. Ah, el poder de las emociones. Nos queremos invitar a un curso. Del yo odiador. Bueno, pues este tema está muy interesante porque podemos definirlo con palabras, poder estar hablando de él y todo, pero pues hace falta la práctica, ¿no? Que lo practiquen para que vayan descubriendo qué es, Mm. para que vean cómo se siente, porque a veces sí es como difícil ponerlo en este concepto, si no es hasta que lo vamos viviendo, hasta que lo vamos experimentando, que nos vamos animando a exponernos a eso que no nos gusta, es como vamos conociéndolo, vamos aprendiendo a qué es aceptar. Y también es importante mencionar que no porque lo aceptemos necesariamente nos tiene que gustar. Yo puedo aceptar algo que no me guste. Sí, un poco la idea. Pues sí, regreso a eso del sufrimiento, pero también como al que tendemos como a juzgarnos mucho, ¿no? Por lo que hacemos o por lo que sentimos. Es como si estoy triste y me siento mal por sentirme triste. Y entonces me siento ahora, no sé, enojado por sentirme triste. Sí. Y entonces es validar mi tristeza y comprender que hace sentido y que en algún momento se va a pasar. Porque también, digo, mucha gente como que le tiene miedo a las emociones. Pues sí, Como que siente que que los van a dominar por sí. completo y no, o sea, no porque tengas una emoción quiere decir que tienes que actuar en ese Ujú. momento por la emoción. O sea, las emociones sí nos ayudan y tienen una utilidad, pero no quiere decir que porque está pasando en ese momento, o sea, que yo esté enojado en ese momento, tengo que actuar o tengo que pegarle a la persona que está ahí. Ah, No. ¿no? Ah, Ay, híjole. ah, no, ups, demasiado tarde. Pero es eso, pues, o sea, sí está bien como, ok, me estoy enojando, Ah, o ya me enojé, ¿por qué me enojé? Ah, ok, mira, es esto. Ok, entonces ya sé que esta situación para mí está mal y tengo que cambiar esto, ¿no? Por ejemplo. y que paradójicamente cuando más lo quieres como negar o evitar, no voltear a ver como que más se intensifica, ¿no? Ujú. Pienso como el tener ansiedad de la ansiedad. Como el, ay, no quiero Mm, que me vaya a dar ansiedad de esto, no quiero que me vaya a paralizar la ansiedad y entonces ya estás todavía más preocupado por lo que ajá. supones que vas a sentir. Ujú. Entonces es como de, no, pues eso solo va a ser más grande. Ay, no, ok. Sí, pero bueno, la cosa es, pues sí está complicado, ¿no? O sea, como Sí, aprender a sí, lidiar con tus emociones, sí, no es fácil. más, bueno, no a lidiar, sino a regularlas. Ujú, O sea, porque, pues aparte más que no nos enseñan, es que nos enseñan a evitarlas. sí, Entonces por ahí también es como desaprender esto, o bueno, más bien aprender volver a a, aprender ajá, a... volver a aprender Ujú. a hacer otro tipo de cosas que nos acerquen y que nos permitan estar con las emociones.
Y es verdad, ¿no? Nos enseñan no como, por ejemplo, si un niño está llorando, no es como, a ver, vamos a explicarle cómo puede expresar lo que sienta de una mejor forma, o que lo canalice en algo más, pues algo que no le causa daño. Y es como, pues darle unas nalgadas y ya, o sea, ya que se le quite, o no estés llorando. Desde ahí empieza la invalidación. ¿Quieres llorar? Ven, te voy a dar unas nalgadas para darte un motivo para llorar. Ajá. Una razón para que Una llores. razón verdadera. ¿Por eso estás llorando? Pues si se cayó tu paleta, no manches. Te compramos otra y ya. Entonces desde ahí empieza el aprendizaje a la evitación o al negar esto que estamos sintiendo en lugar de hacer algo mejor con lo que nos está sucediendo. Como por ahí la noticia que leías de Ah, sí, Missouri. cierto. Sí. Estaba leyéndole a Alonso una noticia que hablaba sobre que van a retomar los castigos físicos en las escuelas. Porque decían que, o sea, los papás estaban quejando como que no había suficiente disciplina y tenían que tomar medidas más grandes para que los alumnos pues se disciplinaran. Entonces podían o los maestros tenían derecho a dar un golpe a los alumnos. Bueno, de 1 a 2 si son pequeños Ajá. y 3 máximo si son grandes. Cabrón. ¿Pero según quién? Pues no sé, o sea, fue como... Es que para empezar, creo que no hay una ley que prohíba que no lo puedas hacer. Es como de cada estado puede elegir. Y ese estado, ¿qué estado te dije? Pues era un distrito Un de distrito, Missouri. ¿verdad? Ajá. Bueno, algo así. Ellos eligieron hacerlo. Porque no hay control en las escuelas y no hay suficiente disciplina. Y el que debe de ejecutarlo es el director. O sea, él debe de tomar como la última palabra. Pero eran muy considerados, porque no lo iban a hacer frente a los demás niños del salón. Pero sí debe de haber un testigo. Entonces, son muy flexibles. ¿Y qué es eso? O sea, yo le decía, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de eso hicieran como escuela para padres para que aprendieran a lidiar con los berrinches, ¿no? Por Ajá, ejemplo. sí, O para que vean qué hacer si el niño está desbordado por su enojo. sí. O los cambios naturales de la adolescencia, ¿no? Ajá. Que de pronto pueden llegar a ser difíciles de lidiar, pues, o de vivir. Entonces, empezar a educar a los papás para que aprendan estrategias para solucionar eso. Ujú. O cuando los niños estén bajando calificaciones, no sé, entonces ver si hay un trasfondo o X. Y Pero que, bueno, digo, responde a como a esto, ¿no? Más de lo mismo de, como no los enseñan a qué son o cómo lidiar con las emociones, entonces lo mejor es... tabla. eh, ajá, Hay tabla. hay tabla. Si te enojas, hay tabla. Tabla. Si haces berrinche, hay tabla. Saca 6. Tabla. Pero 2 nada más. Nada más 2 golpes, porque estás chiquito. Y 3 si estás grandote. Porque les importa la infancia. Pues sí, oye, les importa que no Es que sientan tanto tampoco se dolor. trata de traumarlos, pues. Como dirán por ahí los políticos, bueno, sí, pero poquito. Pero poquito. O sea, sí robé, Pero pero nomás poquito. poquito. O sea, que es igual. O sea, sí le pegué a su hijo, pero nada más 2 como lo dicta la ley. Ajá. Mm. Entonces, pareciera que vamos para atrás, ¿no? O sea, que uno pensaría que ahorita ese tipo de estrategias ya están más castigadas o que ya hay más conciencia de que no se tienen que hacer, pero parece como que no nos importa, vamos a regresarnos a 1800, ¿por qué no? Y pues, fíjate, está Está, gacho. está difícil. Y también luego se hacen asociaciones bien raras. O sea, como también le decía esto de la CONAPRED, de que se les permite ya a los adolescentes y niños la expresión de su identidad y de la personalidad con su cuerpo, ¿no? O sea, llevarlo pintado, llevar el pelo corto, llevarlo largo, Ujú. y que de repente te topas comentarios en Facebook de gente que dice, ay, por eso se hacen los delincuentes. Es como de, Con mis hijos no. ajá. ¿Qué? ¿Se pintó el pelo? ¿Qué sigue? ¿Robar autos? ¿Nadar Ajá. con vagabundos? Sí, yo Es creo como que de mi $1,000,000 por llevar el pelo corto en la secundaria, ¿onta? pues sí, o sea, ¿qué es eso? No manches. Se van a convertir en criminales. Bueno, está bien. Es que estamos muy impactados de estas noticias. Es como, no puede ser posible, porque... y también estaba pensando, te decía, en las secundarias, Ajá. donde no te dejan usar el cabello largo o suelto, más bien, o la falda tiene que estar a tantos, Centímetros de... centímetros, porque Ajá. si no, estás mal y pues no. Pero bueno, ese es otro tema. Y que ahorita que hablas como esto
como lo que nos enseñan, o cómo lidiar más bien con nuestras emociones. También de repente, con la validación a lo mejor creo que entra más dentro de la invalidación. Ajá. Esta parte de, ay, pero ¿por qué lloras si a tu primo le pasó lo mismo y mira, no está así, ¿no? Comparaciones. Ajá, las comparaciones con otras personas. Y que digo, en cierto modo, porque luego también sucede que les explicas a las personas, es que está bien compararse, o más bien, es que sí hace daño compararse, pero luego se quedan como que no debo de compararme nunca, ¿no? Y entonces dejan de compararse y cuando se comparan, se sienten mal. Oh, pues. Y es como de, no, o sea, checa cuándo te comparas y cómo te comparas. Ujú. Porque también nos ayuda a desarrollar como cierto autoconcepto de nosotros, el compararnos. La cosa es cómo nos estamos comparando. O como la envidia. ¿Te ¿Cómo? acuerdas que nos preguntaban si la envidia estaba bien o estaba mal? Ah, ajá. Mal. Ay, tonto. No, pues es verdad esto porque eh, el compararte porque tal vez a alguien le pasó lo mismo y no está chillando, comillas, mm, hace que te invalides todavía más y te sientas peor de lo que ya te sentías. O sientes culpa por sentirte mal porque cómo es que los demás pueden lidiar mejor con eso y tú no, ¿no? Por decir algo. O porque no te puedes sentir así de bien que tus primos que mira todo lo que han hecho, ¿no? Lo que decíamos también en un episodio de cuando nos comparan que tú decías de tu familia, tus Sí, tíos. que a cada rato de que, ay, a unos les fue bien este Ajá. año y a otros no tanto, pero, ah, Solo le dijeron a gracias. Alonso. Y Alonso llorando acá, destapando su regalito de Navidad. Entonces, desde ahí, como en el núcleo familiar, ya empiezas tú también a aprender que te tienes que comparar todo el tiempo. ¿Sí le pasó? ¿Mande? Familia del año. Un Premio a la mejor familia. a la familia más validante. Ay, bueno, así es en todos lados, no te preocupes. Ay, gracias por otro ejemplo de cómo no validar. ¿Ya vieron? Así no se valida. También. Eso pasa siempre Eso suele pasar, aguántate. Es algo normal. Vives Sí. en México. en Latinoamérica, Sí, en es- América, en el mundo. Porque estás vivo y ya lo vas a vivir. Es que ya es bien automático. Ya se me olvidó que estaba diciendo. Pero bueno, a ti te pasa. El punto es que a ti te pasó. No, a todos nos pasa. Es que no es algo normalizado. O sea, es muy raro encontrar quien te valide o quien te diga está bien, llora, o está bien eso que sientes, o está bien porque te enojaste, ¿no? El que te haya molestado esto fue porque, no sé, sobrepasaron un límite tuyo y pues claro que vas a estar enojado. Nadie te dice eso. Y me hiciste pensar que de repente a mí me pasa en consulta que cuando yo valido a mis consultantes, de repente ellos me dicen, ¿verdad que sí? Ay, Y sí. es como, chale. O Pues sea, ahí te raro. das cuenta, ¿no? De qué tan invalidantes son los lugares en donde están, Ujú. como para necesitar, pues, como esta cosa que los haga o que les reafirme a lo mejor que tiene sentido lo que están sintiendo. Sí, o también les parece extraño, ¿no? Como que tú Mm. digas eso es como hay un silencio incómodo de ¿es en serio que me estás diciendo eso? O se pueden sentir muy sensibles también porque no Mm. están acostumbrados a escuchar algo así y entonces hay gente que puede llorar o se puede sentir mal de que los estés validando, ¿no? Y se entiende Ajá. por lo que dices, los contextos donde se desenvuelven pues no son así. Incluso también a veces hay como una culpa por también autovalidarse. O sea, sí me Sí, enojé, pero totalmente. ya sé que no estuvo bien que me enojara. Es como de, no, espérate, a ver, regrésate, porque desde el lenguaje, desde cómo te expresas, ya va teniendo una carga importante. Entonces, desde ahí vamos a modificar el cómo estás hablando de esta situación y cómo te estás describiendo. Está bien si te enojaste, tiene sentido por esto, por esto, por esto. Este es Y- un episodio para compartir con mucha gente. Pues con todo México. Pues sí. Como estaba viendo, ay, no. A mi mamá le gusta mucho el programa de Cosas de la Vida. Con ¿Dónde? Rocío Azuara. Ajá, sí. No manches, esa señora qué invalidante es, ¿eh? ¿Es una rubia, así como con ojos muy grandes?
Ah, creo que sí, de ojos de color. Ajá, Y es Creo que como sí. Laura en América, pero de Ah. TV Azteca. creo que sí sé quién es. Yo digo también Laura, ¿eh? Tampoco. ¿Qué pasa? Pero por todo, o sea, de repente, por ejemplo, había un caso de violencia y le decía al chico, es que tú no tienes por qué pegarle a tu esposa. Y luego le decía a ella, ¿y tú para qué andas regresando con él? Y es como de, Ah, chava, pues, bueno, ni tan Cursito. chava, ¿eh? Pero no. pues así no funciona. O sea, y es lo que ves y lo que incluso a mí me ha tocado escuchar en mi familia, ¿no? De que nada más es un reflejo y al mismo tiempo un como reforzador Ujú. de eso, ¿no? De todo lo que estamos viviendo y que Me pues acordé, está es que no estoy dejando de pensar acá. de un capítulo de Laura en América donde dice, esta es la cara de una persona alcohólica o algo así. Y la señora está así como de hoy. Entonces ahí pudiera ser una forma de invalidar, o sea, ya le están etiquetando. O sea, yo no Ajá. sé si tenía una tendencia al alcohol o no, yo no sé. Pero la mujer se ve así como con su carita. ¿Se veía como Alonso? A ver, algo así. Ah, entonces sí era. Ah, no es cierto, Así no me es sentí cuando estábamos en Año Nuevo y yo acá tomándome la sidra y mi tía, pues a unos les fue bien y a otros no tanto. Y, a la verga, pues ahora qué hice, Y no todos mames. así. Volteando a verme. Dilo Ay, tuyo. Alonso. Ah, dilo tuyo. Depende. Ay, pero ¿verdad que decir depende sí tiene sentido? Pues depende. Depende, ¿no? Bueno, pero sí es cierto esto que dices. Es algo como muy común. Nosotros, o yo me he detectado también a veces invalidando sin querer, sin darme cuenta, pues porque ya es un repertorio de aprendizajes que pues a veces es inevitable que no puedas modificar, pero el chiste es ser, o sea, tomar como, no ¿Conciencia? quiero decir conciencia, no quería decir conciencia. ¿Mente? No, era más bien como darte cuenta ¿Insight? que no sea en automático, no lo voy a decir, Alonso. ¿Hacer consciente lo inconsciente? Ajá, no voy a decir. Entonces, es como darte cuenta de lo que estás haciendo en automático Ok. para poner atención y que lo modifiques la próxima vez. O que lo repares, porque también se vale reparar. Ujú. ¿No? Como de, no estuvo chido que yo te dijera esto que te hizo sentir seguramente peor o te hiciera sentir mal. Y que incluso me haces que me vaya como a esta idea de la culpa, ¿no? Que de Ujú. repente, eh, si no más bien a veces nos sentimos culpables por no sentirnos culpables. Ah, sí, cierto. Porque ten- nos yo- hacen sentir que deberíamos de sentirnos culpables por algo que hicimos. Y entonces también hay que analizarlo, o sea, ¿qué nos va a llevar la culpa? A nada, no te va a llevar ni a reparar, ni a, bueno, tampoco soy muy partidario de las disculpas, pero pues ni a siquiera disculparte, ¿no? Es una cosa que en sí misma solo te tortura. Sí. Entonces pareciera que más bien a la gente cuando no te sientes culpable les molesta el hecho de que no te sientas mal. O sea, más allá de que remedies lo que hiciste, de que no te sientas mal, porque As- quieren que te sientas mal. Y fíjate que me hiciste pensar como de una situación muy en específico, de lo que socialmente se espera que te tienes que sentir culpable. Por ejemplo, alejarte de tus papás. O sea, si tú te alejas de tus papás o de tus hermanos o de, bueno, alguien así que tenga que ser cercano necesariamente, Ujú. es como, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué no te estás sintiendo mal de alejarte de ellos? Ujú. Y es verdad, hay personas que no sienten culpa y se sienten mal por eso. Y pues no, o sea, al final pues, cada quien toma sus decisiones y tiene sus motivos para hacer eso. Pero sí, fíjate, me hiciste que me acordara de eso. Sí, creo que son como tabús, ¿no? O sea, como Sí, esto de la familia que neta mejor salte de ahí, porque sí, ay, sí. son familias bien, pues no sé, problemáticas, simplemente dañinas, pues para la salud. Y luego está este discurso, que también está muy en mi familia, de es que es tu familia. Es tu familia. Y pues no, o sea, mi salud no va a estar Ujú, encima ujú, más bien por debajo de mi familia. ujú. Ni de sea, nadie. Ajá. Y luego Sí, te hacen sentir culpable porque te estás poniendo encima de otra persona. Y es como de, sí. bueno, pues finalmente están poniendo a esta persona encima de mí. ¿Qué diferencia tiene, no? Exacto, solo es el cambio, exacto. Fíjate que me hiciste recordar hace mucho una situación, yo lo pensaba así también. Bueno, pues es que es tu familia y tienes que estar con tu familia y siempre hay que estar en contacto con la familia. Y yo a alguien se lo decía mucho, ¿no? Así como,
es que es tu familia, no manches, ¿cómo no? Y cuando empecé a descubrir las razones por las que no deseaba estar ahí, ok, entonces yo le decía como, tienes que estar cerca de tu familia, y cuando empecé a empaparme, a entender por qué estaba decidiendo no ser una persona tan cercana, por qué estaba poniendo el límite, después entendí que más bien era idea mía, de un aprendizaje que yo tenía, de que debería de ser la familia cercana, porque fue algo que yo aprendí. Entonces, cuando me vi haciendo eso, me vi que yo estaba invalidando. Porque voy a obligar a alguien a que esté cerca de otras personas que no desea, de las que no desea estar cerca. Entonces fue como, dejé de hacer eso. Y fue, bueno, entiendo tus razones, entiendo tus límites, entonces pues dale. Sí, que luego, de hecho, ahorita que dijiste esto, me hace pensar en un concepto que había escuchado antes, que era el privilegio emocional, ¿no? O sea, que de repente, aunque sí me quejo de mi familia, sí hay como, No. De repente, muy de vez en A cuando. veces. nomás en cada episodio. No, de repente, sí tengo un montón como de factores, ¿qué le llaman? Como protectores ¿Ah? al respecto. Me comparo, por ejemplo, mucho con otras personas, es que no voy a decir, que tenemos como situaciones muy similares, pero que de repente las relaciones, por ejemplo, entre sus papás son mucho más problemáticas. Oh, Y sí. entonces yo veo el carácter de estas personas y digo, pues claro, ¿no? O sea, de alguna manera esto influyó. O Ujú. que de repente, no sé, yo logré sacar una licenciatura y otras personas no. Y que tenemos a lo mejor el mismo contexto económico, cultural, social, pero en cuanto a necesidades emocionales, pues las mías están mucho más cubiertas Sí. que la de esas personas. Entonces por ahí también el hablar, ¿no? De es que tienes que querer a tu familia, pues es que a lo mejor en mi contexto puedo querer a mi familia, porque dentro de lo malo pues son cosas a lo mejor tolerables, Ujú. pero también hay situaciones que o sea, que a mí no me pasan por la cabeza y que cuando me las han contado digo, wow, o sea, Sí. yo esto no lo podría, ni siquiera me cabe en la cabeza que eso pase en mi familia, ¿no? Es cierto, fíjate, no lo había visto desde ese concepto. Y sí, es verdad, porque tú desde el privilegio del que hablas, no entiendes por qué el otro no puede hacer eso. Es porque no quieres convivir con ellos. O sea, pues sí, tienen sus cosas, pero ¿por qué no? Y volteas a ver tu contexto y dices, bueno, pues porque tú no tienes estas situaciones. Porque para esta persona es mucho más difícil estar cerca de esos papás o de sus hermanos o de los tíos por esto y por esto. Y te vuelves más sensible a decir, es que no porque me vea igual que esta persona, o sea, realmente no es así, no es igual, porque está más vulnerado, vulnerada por su contexto que yo. Eso estuvo bien interesante. Me hiciste que me acordara también como en muchas situaciones de amigos, de conocidos, que crecimos igual, o sea, en el mismo lugar, quizá en la misma colonia, haciendo lo mismo, estudiando en las mismas escuelas y ves las diferencias por el contexto que tienen. Digo, también no porque el mío sea perfecto, pero Ujú. sí llega a ser un poco más tolerable o sostenible o son más abiertos a los límites que yo pongo. Está Sí. interesante esa parte. Me acordé de los del TEC que hacen, que su tarea es ir a hacer el súper con el salario mínimo Ay, para sensibilizarse. qué lindos. Pues mira, yo soy bien sensibilizada y sin querer. Yo tengo el modo supervivencia activado. El Desde que hardcore. nací. Mira, si naciste en Latinoamérica ya lo traes activado. Así se ven 30 pesos de despensa. Eso pudo haber sido ¿Qué medio más? Nada. kilo de tortillas. No, Pues medio kilo. no, ¿para qué? Bueno, pues pudo haber Mira, sido. con esto se me olvida que tengo hambre. Sí, es cierto. Pero es que está bien complejo. Porque también no es fácil validar a otros. No es fácil también estar dispuesto a escuchar, a entender el contexto y a validar. Y creo que de ahí viene un poco esta idea de que los psicólogos estamos locos, ¿no? Porque si bien no nos lo enseñan como tal, así como de así vamos a validar a los Ujú. consultantes, de repente cuando empiezas a hacerlo o empiezas a dejar a lo mejor de juzgar a otras personas por lo que hacen, Ujú. te tachan de loco. Pues O sea, sí, porque ya no estás repitiendo lo que te enseñaron a hacer, ¿no? sí. Y al contrario, a veces más bien
entre comillas, lo justificas o justificas ese comportamiento porque hace sentido. Ujú. Y entonces, o una de dos, o estás loco o estás en contra de ellos. Ajá. Es como Sí. de, no, pues, o sea, Oye, es ninguna. verdad, sí. Sí, o sea, sí, todas, pero sí, porque después eres como ese factor, pues no factor problema, pero sí eres eso que resalta. Así como de, oye, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que es como, no se hable de tal tema porque Carla luego, acá se pone a debatir. Y yo no me había dado cuenta hasta que me lo reflejaron. Y fue como de, pues no me importa, sí es cierto, porque sí pienso que no hay que juzgar estas y estas, acciones o que no se debe criticar esto y esto y esto, ¿no? Pero si te sales como de ese esquema de lo que esperan. Y como te decía hace ratito, también validar y estar disponible, pues estar dispuesto a entender y a no juzgar. Es difícil por tu repertorio de aprendizaje, porque nadie te enseña, porque pues no es tan sencillo como sostener quizá el malestar de alguien, no porque te lo vayas a quedar o porque seas responsable de él, pero sí como hacer este acompañamiento puede ser pesado, ¿no? Al final es como una habilidad que hay que estar puliendo, hay que estar trabajando todo el tiempo. Sí, pues hay Pues mucho así. que decir. Básicamente, pues la familia. Ah, la familia, platíquenos de su familia. ¿Cómo los invalidaban? ¿Qué les decían? 5 formas de invalidarlos, a ver. 5 formas. A ver, voy a pensar en una rápido. Bueno, es tu familia. Ah, Es tu familia. por eso. O sea, esa es una. Ah, naciste. Es tu familia, es una. Eh, Sí, ya mm, sabes cómo es. Ok, sí, cierto. Ya sabes que él es así. Tic, 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 tic. Pues eso de si tú eres psicólogo, ¿por qué no sabes hacer eso? Deberías de saberlo. ¿Para qué te enojas? Ujú. ¿Para qué te quedas ahí si ya sabías que eso iba a pasar? ¿Para qué alegas? ¿Para qué alegas? Ay, sí, cierto. Ah, un recuerdo, ¿no? Espérate. Sí, ¿para qué alegas? Pues ya dijimos 5. Discúlpate. Ay, a mí cómo Ah, me molesta que me pidan que me disculpe. discúlpate. ¿Te puedes disculpar? ¿Te puedes disculpar con todos nosotros? ¿No? Ya Hay se un lo libro re- muy bueno, se los voy a compartir. Se llama La ira y el perdón. No, pero sí está muy chido. Ok. Hay una filósofa y habla de cómo el perdón solo es humillación. No. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? La ira y el perdón de Marta Nussbaum. Oh, suena chido. ¿Una forma de humillación? Ajá. Porque de pronto sí está como muy internalizado esta parte de, pues tienes que disculparte para reconocer los sentimientos de los demás o como para, o sea, como, no sé, sí, como para saber que entendiste al otro, algo por el estilo. Sí, de hecho ella habla de eso. Dice, bueno, a Ujú, veces las disculpas le sirven a la otra persona para que sepa, ujú, para que tú sepas que la otra persona se dio cuenta de que hizo mal. ajá. Pero también, y de hecho dedica una parte a eso, a que muchos psicólogos de repente se centran en la idea de que si no perdonas, Oh, sí. no puedes avanzar. Sí, sí, Y cierto. sí, de repente yo Ujú. sentí que lo dijo así como con ¿Un odio. odio? Ajá. Y dije, "No, la neta, pues qué bueno, o sea, sí es Sí. cierto, hay muchos Ujú. psicólogos que son así. Sí. Y no es cierto, o sea, no es como que si no perdonas vayas a vivir todo el tiempo, con el No, odio. No es no. como que la emoción se guarde allí. No. Y también llegan como con esta creencia y se expone Ujú. como tal, como es que yo sé que lo tengo que perdonar, o que tengo que perdonar a mi familia por esto, o a mi expareja por esto. Y yo también es como de, ok, vamos a hacer de lado el que debes de hacer eso, porque tampoco es obligación, ¿no? Es algo que tú vas a decidir luego si quieres. Pero tampoco es como el objetivo de tu sesión de terapia o de tu proceso es perdonar. Porque hay muchas cosas así, por ejemplo, gente que escribe como cartas para perdonarse o para perdonarse. Bueno, sí, puede Sí, ser. sí. Este, y hacen todo un esfuerzo para lograr eso. Y pues también a veces no es necesario. O Mm. sea, está bien, ódialo. Ódialo todo lo que quieras. Es tu sentir. Sí, de hecho, eso me surgió por... Pues es que sí, o sea, fue cosa como de mi experiencia en la consulta, que Ujú, de repente me empezaron a llegar muchos casos así de,
el perdón y el perdón. Ajá. Y yo decía, bueno, es que primero, ¿qué tanto nos corresponde a nosotros como psicólogos hablar del perdón? Y luego, ¿qué implica Ajá. perdonar? Sí. Porque a mí me acuerdo mucho de esa situación del Calimbazo, no sé si se acuerdan, de que Me Kalimba suena. abusó de una chica Ah, hace como sí. 10 años, algo así. Sí. Sí. Y entonces él daba una entrevista, o bueno, lo pasaron en la tele, y él decía, le preguntaban así como que qué tenía que decir, y él dijo, no, pues yo perdono a la chica. Y a mí me molestó, pero yo no entendía, o sea, como por qué me molestaba, Ajá. y era porque la chica no le había pedido o sea, que la perdonara, ¿sabes? Él como que deliberadamente lo hizo, y ya en el libro te explican, pues primero que es una cosa bien cristiana, bueno, religiosa, el Sí. perdón, Ujú. y que implica, Y o sea, la culpa también, ¿no? Ajá. Sí, la culpa también. y que tiene que ver como primero con tu relación con Dios. O sea, cuando tú le faltas al respeto a una persona, como es una ley de Dios que no debes de faltarle al respeto a esa persona, Ujú. por lo tanto, le faltas al respeto a Dios. Ujú. Y entonces, como Dios es todopoderoso, no puedes hacer nada más que humillarte. Y entonces el perdón adquiere como la cualidad de la humillación. Y además, la persona, o sea, ni siquiera es tan importante el daño que le hiciste a la otra persona, sino restaurar tu relación con Dios. Exacto. Y entonces también es como y yo, por ejemplo, si no creo en un Dios, si soy agnóstico, o si pertenezco a una religión que no tiene dioses, ¿dónde queda el perdón? Sí, sí es verdad. Entonces el objetivo de pedir perdón ni siquiera es para reparar a alguien, por llamar de Ajá. alguna forma, es para yo calmar mi conciencia o aprender a Exacto. lidiar con la culpa, que Ajá. también tiene estas connotaciones religiosas, ¿no? Ujú. Yo me tengo que sentir muy mal por esta cosa mala que hice. Ujú. Entonces ni siquiera es un tema del otro, es un tema mío. Ujú. Ah, ok. Cuando mucho Ujú. con Dios también. Ah, sí, también, ok, sí, con lo que sea que creas. Pero es que si te inculcan la culpa desde el inicio de, es que hiciste eso malo. O incluso cuando estás chiquito, ¿no? Como de, no hagas eso porque te está viendo. Y O, tú, o incluso cosas que ni siquiera tuviste que hacer, como el pecado original. Ah, sí, Ajá. es cierto. De que te lo inculcan a ti, es como de, Y ¿pues ya yo qué? Yo ni pedí así. Ajá, exacto, yo ni siquiera pedí nacer y ya resulta que le debo algo a alguien. No, pero ahora el contraargumento de yo no pedí nacer es, no, sí pediste nacer, nada más que cuando llegaste aquí se te borró la mente. Mm. Ah, O no sea, es allá tú le cierto. dijiste a Dios, yo estoy listo, Dios, para ser latinoamericano. Y Dios te dijo, Dios te dijo, Sufrí. ¿estás seguro? Sí, Dios. Latinoamérica. O sea, todavía te dio a elegir Dios, todavía Sí. te dijo, ¿estás ¿Estás seguro? Sí, sí puedo. Ah, sí, Y ya está te re viniste güey pa' acá. desde antes de nacer mensa. Yo creo que a mí me aventó. Yo no creo haber elegido. La neta. Te aventó, vámonos. Me cuenta hasta 3. 1, me aventó. Te dijo, mira, asómate aquí. Y por atrás. No, no ¿Es manches. Porfirio Díaz? Me aventó. Entonces, desde ahí, desde antes de nacer, ya te imponen que ya traes una deuda. Ujú. Sí. No manches. Sí, no, y de hecho me acordé ahorita, ¿no? Esta frase que ves mucho en los movimientos sociales de ni perdón ni olvido. Y que mucha gente luego acude como a esta parte de satanizarlos. ¿Por Ajá. qué? Porque ni perdón. O sea, ¿cómo no vas a perdonar? Ya supéralo. Y en muchos casos, siendo muy Es cierto. amables, el perdón para ellos entonces viene después de restaurar. O sea, y es Ujú. una parte del perdón, restaurar. Y Ujú. bajo esa idea, pues claro que hace mucho sentido el no perdonar hasta que Ujú. se restaure. Ok. Y aparte también, Ujú. y aquí ya nos metemos un poco más a la práctica pues, clínica, el que si por ejemplo llega alguien con un familiar desaparecido y tú le dices tienes que perdonar No. a las personas que desaparecieron a tu ser querido, estás primero invalidando un montón Sí. a la persona y luego también te metes a justificar los crímenes que se están cometiendo. No injusticia. Entonces, digo, también es reconocer eso, ¿no? O sea, el perdón Sí. tiene sus contrastes políticos Ujú. y no hay que olvidarlos ni dentro ni fuera de la terapia. Oye, es verdad. También me hiciste fuerte. pensar como en las personas que fueron víctimas de De abuso, sí. sexual o de acoso y que también llegan contigo avergonzadas a veces
porque lo que les pasó quizás se lo buscaron, o porque su misma familia les dijo que tuvieron la culpa por haber pasado un número, por cómo iban vestidas, porque se fueron a tal lado, porque iban acompañadas de tales personas, y entonces desde ahí ya llevas, o sea, ya te generaron culpa de algo que estaba fuera de tu control, que en teoría no debió de haber sucedido, Exacto, es eso. y que todavía después de eso tienes que lidiar con el malestar de lo que te pasó, lidiar con la persona que te lo hizo, y todavía agrégale, pues perdónalo, porque cuando tú perdones, pues tú vas a estar bien. Mm. Y es como, pues no, o sea, para empezar, ni al caso. Y como tú dices, es una invalidación tremenda cuando tú llegas y dices, bueno, es que esto que te pasó fue por tu culpa, o vamos a hacer como que nunca pasó y Mm. vamos a perdonar. Es como, pues no, o sea, desde ahí no estás ayudando para nada al consultante que está enfrente de ti. O incluso a un amigo, no, ni siquiera lo hablemos en términos de clínica, o sea, un amigo que llegue y que te confíe algo así, o sea, desde ahí ya lo estás matando todo, pues. Y que incluso también, digo, esta autora también habla como de cómo la retribución, o sea, como el ojo por ojo, en realidad no lleva a nada, ¿no? Ah, cierto. Esta idea de que, si esta persona me hizo daño, yo también le voy a hacer daño y vamos a estar, ¿cómo se dice? A mano. Ujú. Pero pues es un pensamiento mágico, ¿no? O sea, cómo Sí. eso va, por ejemplo, a traer de vuelta a la persona a la que mataron, o cómo eso va a quitar el abuso que sufrió la otra persona. Y mucha gente, por ejemplo, con esto de los ladrones que los golpean o que los desnudan o los amarran, que aunque de alguna manera se entiende pues por toda la situación y que no hay acción por parte de las autoridades, de todas maneras no va a ser que la No. persona cambie y eso no va a regresar los robos que ya cometió. Ujú. Y entonces es lo que ella dice, o sea, no tenemos que centrarnos en dañar la dignidad, porque si nosotros dañamos la dignidad, solo vamos a caer en un juego de ojo por ojo, Ujú. y no vamos a avanzar. Y es lo que Ujú. ella dice, en lugar de perdonar, hay que centrarnos en lo que se puede reparar, repararlo, y en evitar o construir las medidas para que no vuelva a suceder. Incluso ahorita que dijiste eso, me hiciste acordar de una chava que tiene un programa que se llama Reinserta, ¿Mm? y ella trabaja en el sistema penitenciario, y pues lo que hace es reinsertar a las personas, adolescentes, adultos, a pues otra vez a la sociedad. Y ella explica que la solución en ese sistema siempre suele o tiende a ser ojo por ojo, ¿no? Como de, hiciste esto, entonces este es tu castigo y aquí va a ser. Y dice, es que en las cárceles hay un sinnúmero de personas que no cometieron un delito. ¿O cómo puedes juzgar un delito, por ejemplo, la persona que se robó un pan porque no tenía que Exacto. comer? Entonces, ella habla de eso, de no puedes solucionar esto haciéndolo como por venganza o como por castigo, ojo por ojo, porque también hay muchas situaciones donde hay adolescentes que fueron forzados Ujú. a cometer algún acto, algún delito, y que ellos ni siquiera contaban con las estrategias para decir que no, o la situación los vulneró tanto que tuvieron que acceder. Mm. O ni se dieron cuenta, ¿no? Como chavas que andaban con un tipo que andaba metido en broncas, y entonces pues de cajón se la llevaron a ella, ¿no? Y explica esa parte de no puedes juzgarlos así, o que el sistema sea ojo por ojo, pero cuando ella dice eso, entonces toda la gente se le va encima, porque es como, ¿no? Si merecen un castigo, merecen lo peor, o merecen la pena de muerte. Y también habla de la pena de muerte, de no puede haber pena de muerte cuando el sistema no está funcionando desde el inicio. Exacto. No puedes dar pena de muerte, que no va a ayudar en nada, no va a solucionar en nada. Solo mantiene la situación. Claro, pues sí, solo lo mantiene. Y es que es eso, ¿no? O sea, nos ponemos como a juzgar nada más las consecuencias, pero no las Sí. causas. Ajá. Es un poco esto que dices como de los chicos que no, que es muy fácil como decirles, no, pues sí merecen un castigo, pero no se ponen a ver las causas que los llevaron y entender que no responde nada más a la voluntad de la persona, Sí. sino que hay todo un contexto donde a lo mejor tiene hambre y no es nada más darle de comer, porque a lo mejor si tú vas y le das de comer, pues en realidad estás subsanando algo que se supone que tiene que ver con las medidas del gobierno para que puedan acceder a las Ujú. cosas básicas. Y Ujú. bueno, es una cosa bien compleja y la gente de alguna manera cree que nada más es una cosa lleva a la otra y Y ya. punto, ¿no? Y para hacerlas entender eso también está bien, bien difícil. Porque también hay una moral que entra.
Y entonces que lo que están haciendo sale de los designios de Dios, por ejemplo. Ujú. Porque pues Dios así no lo quiere, estás cometiendo algo que no va en relación a eso, entonces merecen un castigo o merecen sentirse muy culpables y merecen pedir perdón y esas cosas que ya hablamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces ya nos fuimos bien grandes. Sí. Hablamos de cosas bien chidas. Pasamos de la psicología clínica a la social. A lo social, sí. Pero está bien padre. Ojalá pues podamos dedicarle más tiempo a esta parte. Yo creo que sí tenemos ahí Por ahí algunos temas. planeado algo que va más encaminado a la psicología social, que también es importante tomar en cuenta porque no solo somos seres ahí que solo existen, tenemos un contexto que influye y pues también es importante ver cómo nos afecta y cómo nos relacionamos. Ujú. Y regresando ahora sí al tema de aceptación y validación, pues los invitamos a que pues lo practiquen, porque esto conlleva mucha práctica. Mucho. El comenzar pónganse a pensar como en qué les ha tocado aceptar o que todavía no pueden aceptar, que aún causa malestar. Ujú. Y pues validando siempre lo que les pasó, lo que les pasa o las emociones que les esté generando. Ujú. Sí. Ok, bueno. Entonces vamos a dejarlo esta vez hasta aquí. Estuvo muy chido. Nos vamos a enfocar en hablar de más temas así. Igual si ustedes tienen alguna idea, apóyennos con eso. Díganos qué temas se les vienen a la mente, qué podemos tocar de cualquier tema. Siempre podemos aportar algo o intentamos hacer eso. Y pues síganos en nuestras redes, Atípicamente Podcast, en todos lados así nos encuentran. O si no, en las de nosotros, también a mí me encuentran como psicóloga Carla Quintero en Instagram y en Facebook. Y Alonso. A mí en Facebook y en Instagram, @construye psicoterapia, y en TikTok, @rodion_ALB. Eso. Entonces, pues ahí nos ponen sus datos. Ah, sí, habíamos dicho que qué cosas les han dicho que han sido muy invalidantes. Ah, sí. ¿Cómo los han invalidado? Estaría bien interesante. Ahí nosotros también vamos a poner las nuestras. Compartan este video con sus familias. Sí, compártelo. Ahí indirectas Así. de estado de WhatsApp. Una indirecta muy directa, como, mira, leí, escuché sobre esto. Ah, también los estados de WhatsApp de repente sirven para invalidar, con las indirectas. Sí, sí. O también sirven como para ver si les cae un 20. Ajá, yo hago eso. Sí, yo también. Como de, yo ahí lo dejo, a ver quién lo ve. ¿Sí sirve? Sí, sí sirve. Pero bueno, entonces ayúdennos ahí con sus comentarios. Y pues listo. Nos vemos pronto. Bye. Adiós.